Buenas tardes a todos. Un gusto dirigirme a este sector del magisterio venezolano, a mi juicio el más avanzado pues, en cuanto a su planteamiento político. Bueno, vamos a entrar en una materia tantico farragosa, pues su comprensión se hace un tanto difícil a momentos, este asunto de la economía y la relación el salario, del salario y la economía, ¿no? Eh, bueno, esto es una crisis que se inicia hace mucho tiempo. Pudiésemos decir que del año 89 a la fecha vivimos una crisis crónica creada por la política liberal que se adelantó a partir de ese momento de manera contundente, aun cuando hubo asomos de ella en el gobierno de Rómulo Betancourt, hubo un periodo, un año, año y medio, si mal no recuerdo, que ya se aplicaron ese tipo de medidas cuando bajaron el salario de los trabajadores. Se bajó el salario de los trabajadores un 10% en ese momento, lo que dio inicio, por cierto, fue una de las determinantes de la lucha armada en Venezuela. O sea, apenas 10%, en la etapa actual no es 10%, sino es la eliminación del salario de los trabajadores públicos en general y particularmente del magisterio, de los profesores. Eh, es una crisis pues, que este año sigue su curso, aun cuando se presentan algunos eh, asomos de morigeración pues, de la profundidad de la crisis. Uno de ellos es que el crecimiento, grosso modo, ponderando las los distintos cálculos, aproximaciones que han hecho, estaría en el orden del 0%. O sea, este año, si hacemos una media de la posición más pesimista a la posición más optimista, pudiéramos llegar a la conclusión de que este año el crecimiento va a ser de cero. Los más optimistas dicen que va a haber un crecimiento de 4%. Los más pesimistas dicen que el crecimiento va a tener una caída en el orden del 11%, pero son más los que se ubican en que este año va a haber una pequeña recuperación, lo cual es muy poco. Pues, si tomamos en cuenta que la destrucción del aparato productivo en estos últimos 8 años está en el orden del 80%, ¿no? O sea, que llegar a recuperar lo que se ha destruido, un 4%, que es el cálculo más optimista, no sería nada. Otros lo ubican en 2, otros lo ubican en 0, en fin, pero hay una morigeración pues en los cálculos que se hacen en relación con esto, aparte de que eso se viene observando, cosa que está muy articulada al problema de la migración, que se ha convertido en un tremendo amortiguador de la crisis. Sigue gente yéndose del país, aún cuando es menor el número de venezolanos que se van, sobre todo porque la pandemia lo frena, pero alrededor de entre 6 y 7 millones de seres humanos venezolanos que se van al exterior, somos menos venezolanos hoy día, y entonces ahí eso crea mejores condiciones para repartir lo poco que hay. Pero en definitiva, un crecimiento cero es una morigeración de la caída libre, pues que prácticamente que se viene dando en Venezuela hasta el año 2020, ¿no? La inflación se calcula que estará en el orden de el 50% de la inflación del año 2020, cosa que no es mucho tampoco. Seguiremos en una hiperinflación más moderada, pero eso al fin y al cabo no es mayor cosa, pues, ¿no? Y esa morigeración de la inflación tiene que ver con la posibilidad de que haya crecimiento cero este año, lo cual hace que el déficit fiscal sea un poquito menor. Eh, Sin embargo, lo que sí se viene dando es una mayor dolarización, y esa mayor dolarización se ve a su vez afectada por la pérdida del poder adquisitivo del dólar, por dos razones. En primer lugar, porque es un asunto planetario, el dólar viene perdiendo poder adquisitivo, es una moneda que viene disminuyendo su potencial frente al yuan y al mismo euro, y muchísimo más en relación con las criptomonedas y el oro. Eso por la emisión de papel moneda que hace la Reserva Federal sin mayor respaldo
en la economía y el crecimiento de sus reservas en oro, de circulación de oro en su economía. Eh, entonces, esa morigeración no se ve pues, favorecida por el comportamiento del poder adquisitivo del dólar. Otro elemento que se, se- se calcula que para este año va a haber un incremento de las exportaciones, una leve recuperación de la industria petrolera así lo permite, y por otra parte la contabilidad de las exportaciones en algunos minerales como una condición del proceso de entrega que viene siendo el gobierno venezolano al gran capital y sobre todo a los chinos y a los rusos, eh, y que a su vez eso está respaldado por la ley antibloqueo y el carácter orgánico que le van a brindar a la ley de las zonas económicas especiales, que va pareja a la ley antibloqueo. O sea que la entrega del país es cada vez mayor y eso hace que la exportación de minerales, principalmente oro, coltan y otros elementos, digamos, su contabilización hace que se incrementen pues, las exportaciones en general, particularmente es la exportación de minerales, pero eso suma pues a la balanza comercial. A su vez va a haber un incremento de las importaciones, algunos lo calculan en el orden del 11%, mientras que el incremento de las exportaciones la calculan en el orden del 17%. O sea que la balanza comercial va a ser superavitaria y eso pudiera dar un pequeñito ahorro a las finanzas públicas. El grave problema de la economía venezolana sigue siendo el pago de deuda. No se sabe cuánto es lo que se lleva, el porcentaje de la deuda, perdón, del Producto Interno Bruto o el porcentaje del presupuesto de ingresos, pero si calculamos que es una constante, que año tras año se utilizan alrededor de 14.000 millones de dólares para pago de deuda, bueno, estamos en presencia de un porcentaje muy grande, por encima tal vez del 50%, habida cuenta de la manera como ha mermado el presupuesto de ingresos en la economía venezolana a raíz de la debacle pues, de la industria petrolera. Eh, bueno, y el otro elemento que incide en la economía venezolana es este de la fuerza de trabajo, o sea, de la gente que vende su fuerza de trabajo para poder vivir, los que no son dueños pues, de los medios de medios de producción, los que no cuentan pues con empresas para explotar a otros ciudadanos. El desplazamiento de los empleados públicos al sector improductivo de la economía es cada vez mayor, de tal manera que son muchos los empleados públicos los que utilizan su tiempo a la subsistencia haciendo labores que no tienen que ver pues con el oficio que deberían de realizar dentro de la administración pública. Esto cada vez tiene más importancia económica en Venezuela. No hay cálculos al respecto, pero es obvio que sea así. Hasta cuando hubo cálculos en Venezuela de una investigación que hizo un grupo de docentes e investigadores de la UCAP y la Universidad Central de Venezuela, ya el trabajador por cuenta propia había superado a los trabajadores públicos y a los trabajadores de la empresa privada. No me estoy refiriendo a la economía informal en general, que es muy grande, es más grande todavía, sino que de esa llamada economía informal, aquellas personas que se dedican a un oficio, lo cual les permite la subsistencia, ¿no? Pero la proletarización no se ha incrementado porque no hay un crecimiento de la empresa privada producto de la crisis. Eso pudiese estarse
incubando en estos momentos, de darse pues una política crediticia hacia la pequeña y mediana industria por parte del gobierno nacional, seguramente esto podrá dispararse, pero para este año no está contemplado por el comportamiento de la crisis venezolana, pero sí hay un mayor desarrollo pues de ese sector de la economía, de los trabajadores por cuenta propia, o sea, trabajadores improductivos en tanto que no producen plusvalía, y se va sumando cada vez más, se van sumando cada vez más a ese sector gente que proviene de la administración pública y particularmente algunos que otros que proviene del magisterio venezolano. Otro elemento que cuenta en la circunstancia venezolana que tienen que tomar en cuenta en el magisterio es que el uso en el presupuesto de gasto de los recursos para el pago de deuda es el deterioro de los servicios. O sea, y dentro de eso, el de la educación, también la salud, pero por supuesto que la salud tiene que tener una atención muy especial, sobre todo por el problema que se presenta con la pandemia. Pero la educación no, la educación sufre un deterioro enorme y uno de los, o tal vez el principal deterioro del sistema educativo es la inexistencia de un salario en el magisterio. Pues, o sea, los profesores, bueno, sucede igual en el caso de los profesores universitarios, pero lo cierto es que al eliminarse el salario de la administración pública, también se elimina el salario del magisterio de los docentes universitarios, ¿no? $10, $15, algo así, pues mensual, eso no es salario, pues, eso es una dádiva que permite algún rango de subsistencia, pero con eso no vive una persona, pues es imposible que pueda subsistir con unos ingresos de tal naturaleza, pues no, en definitiva no hay salario, entonces eso deteriora la educación venezolana, la calidad de la educación tiene ese componente, pero también tiene el componente del educando. O sea, el deterioro de las condiciones de vida de la familia venezolana hace que los alumnos también sufran de ese deterioro, ¿no? Entonces, eh, la debacle de la educación pública en Venezuela es cada vez mayor y eso ha conducido a una suerte de semi-privatización en algunos espacios. Pues, ¿no? Bueno, por razones obvias, las escuelas no pueden funcionar y para funcionar requieren de algunos recursos y muchas veces esos recursos los brinda o los debe brindar los padres y representantes de los estudiantes, ¿no? Entonces, pero ese deterioro sigue su curso y mientras sigue el curso de la educación gratuita y pública, viene fortaleciéndose la educación privada. Y esto está articulado con la dolarización de la economía venezolana. O sea, mucha gente entonces ahora de hecho, manda a sus hijos a la educación privada para garantizarle cierta calidad y prosecución, habida cuenta que allí encuentran mejores condiciones más en el contexto mucho más en el contexto de la pandemia, porque los colegios privados tienen más recursos para atender esto, bueno, por lo que reciben pues de la matrícula de los estudiantes, ¿no? Hay por lo menos mejores condiciones para la educación en línea, ¿no? Eh, Todo esto tiene que un punto focal, o sea, el deterioro de la educación, el problema del salario, tiene que ver con el uso, ¿verdad?, de los recursos por parte de la dictadura eh, para el pago de la deuda pública en general y de manera más específica el pago de la deuda externa. No hay forma de calcular cuánto se utiliza pues para el pago de la deuda interna, pero para el pago de la deuda externa el cálculo que han hecho es en promedio unos 14.000 millones de dólares al año, eh, y bueno, no hay un incremento de esa deuda externa, pero sí de la deuda pública, ¿no? Eso habría que ver, pues,
utilización de los recursos para el pago de deuda y no para el pago de los salarios, bueno, es parte de los problemas que hay que atender pues, para plantearse una lucha por salario. Bueno, estuve hojeando la propuesta que hay de convención y salario. En principio hay un artículo, ¿no? En la Constitución, si mal no recuerdo es el artículo 91, que establece que uno de los parámetros para determinar el salario mínimo debe ser el, bueno, la canasta básica. Y como esa canasta es una cosa que uno puede, es arbitraria, pues, o sea, quien haga la canasta le pone ingredientes o le quita ingredientes. Eso es un elemento que creo que sería pertinente sacar a relucir, pues, ¿no? Entonces, porque tiene rango constitucional y aun cuando dice que es uno de los elementos, deberíamos considerar que es el principal elemento para la determinación del salario mínimo y configurar una canasta y a partir de ahí comenzar el debate. Lo que plantean allí, no sé cuánto sería en petro, pero suponiendo que sean en total con los bonos más el 2 y pico pues de salario, eso daría más o menos, estaríamos hablando de un monto similar el que se brindó en PDVSA y en los trabajadores de Sidor. En promedio unos $200 y otros bonos pudieran colocar en general en promedio, no mínimo, pero sí en promedio, alrededor de $230 mensuales. Entonces, en este caso es más o menos similar la cosa, ¿no? Y la discusión es si es en petro o no es en petro. Eso es una cuestión que es subalterna, porque lo importante es que el petro no va a ser modificado. El petro se estaría en el orden de los $60. Y eso no lo es difícil que lo puedan modificar porque es un instrumento que tiene un respaldo muy preciso. Y como ya existe un mercado de petro, no es el mejor, pero ya existe, el precio real de realización del petro está muy por debajo del valor facial, o sea, en $60 el petro, pero se vende hasta por apenas el 30% de su valor, o sea, el valor, el precio real del petro está muy por debajo de su valor facial, que son $60. Entonces, independientemente de eso, lo importante es anclarlo en petro, no es mala idea, porque eso no va a ser modificado. El problema es que el dólar sí viene perdiendo poder adquisitivo, aún así no es tan malo si tomamos en consideración de que la pérdida de poder adquisitivo del dólar es muchísimo menor que la pérdida de poder adquisitivo del bolívar. Al pagar en bolívares, bueno, la gente tendría que salir corriendo pues a gastar esos reales con una inflación como la que estamos viviendo y la que se pronostica para este año. O sea, que en lo que la gente cobre, partiendo del presupuesto de que se acepte esa propuesta, bueno, la gente tendría que gastar inmediatamente esos recursos porque al día siguiente ya pierden un poder adquisitivo, en una semana ya pierden bastante, en 15 días más, en fin, eso yo le agregaría pues que pedir el salario en petro, pero también que el salario se pague semanalmente, no quincenalmente. Cosas por el estilo, pues que permitan que la cosa no sea tan perjudicial, pues, por producto de la inflación que se da en Venezuela, que en el mejor de los casos va a vivir en el año 2021 una inflación galopante, pero lo más seguro es que sigamos en los parámetros de la hiperinflación. La lucha por salario, a su vez, tiene que estar articulada con las formas de lucha de estos tiempos. Y ya las formas de lucha que se han ido implementando parece ser que no tienen mayor repercusión. Entonces, creo que en ese sentido tendríamos que echar una mirada de lo que está pasando en Colombia. O sea, lo que tiene repercusión es la lucha de calle, sin duda alguna. La movilización popular en la calle, independientemente de que haya pandemia.
Esa es la principal forma de lucha. Eh, También, por supuesto, convertir las asambleas para el debate de estos asuntos en no solamente en un ejercicio democrático para el debate y la toma de decisiones, sino también entenderlo como una forma de lucha, o sea, las asambleas, y que en las asambleas se discuta no solamente la lucha salarial y la calidad de la educación gratuita y pública venezolana, sino también que se discutan las formas de lucha que se deben adelantar en estos momentos. La lucha por salario con Twitter y cosas de esas, no es que las desprecio, que debamos ignorarlas, pero no creo que sea lo que tenga mayor repercusión, y el paro tampoco tiene mayor repercusión en esta circunstancia, ¿no? Yo creo que la movilización de calle es la forma de lucha que debemos rescatar para acompañarla en esta lucha salarial. Bueno, espero que con estos audios estén satisfechas las demandas que me hacen los compañeros para atender estos temas. Muchas gracias y buenas tardes. Espero, bueno, sus opiniones.